pasen aquí al frente, repiten la oración y ahora ya son nuevos creyentes, ya nacieron de nuevo y anoten la fecha de esto y el nombre del predicador y todo ese rollo, nada de eso. Sí, es una obra completamente sobrenatural y soberana del Espíritu Santo. La semana anterior veíamos acerca de la santificación, aprendimos que un nuevo nacido en Cristo ha muerto al pecado y ya el pecado ya no debe reinar y ya no tiene gobierno y dominio, ¿sí? Ahora este nuevo creyente recibe la capacidad del Espíritu de vencer el pecado, lo que antes no podía. Entonces que ahora debemos servir a la justicia, veíamos que de forma práctica debemos despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre, empezar a cambiar ciertas prácticas que tenemos, y veíamos también que una de las cosas pues, más difíciles tiene que ver con ir moldeando nuestro carácter, ¿sí? Que es yo creo que donde batallamos un poquito más varios de nosotros. El tema de hoy, sobre la misma serie Ministerio del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo equipa, ¿sí? Equipa a la iglesia. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Primera a los Corintios 12, 1. Primera a los Corintios 12, 1. Vamos a dar lectura. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se les lleva a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias por este tiempo, por esta tarde que podemos reunirnos en tu nombre para aprender tu palabra. Te rogamos que nos bendigas con ella, que tú nos guíes, que tú nos ayudes a entender estas cosas, que nos des claridad, que tu Espíritu Santo sea el que nos revele y nos clarifique tu palabra a nosotros, cada uno de nosotros, que seamos edificados con ella y consolados y exhortados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿De qué manera equipa Dios a la iglesia para la obra del ministerio? Dándonos los dones, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una encomienda de parte de Dios, ¿sí? No, o sea, Dios nos salva, pero nos mantiene también en esta tierra. ¿Para qué? Para extender el reino. Lo hemos visto varias veces por medio de la predicación del Evangelio. Platicamos hace rato también en el discipulado acerca de ello. Ahora, pero también nosotros debemos, al mismo tiempo que extendemos el reino, edificamos la iglesia, que la cual es columna y baluarte de la verdad, dice Pablo a Timoteo. Y esos dones nosotros los ocupamos justamente para edificación. La intención de los dones es para edificar la iglesia. Ese es el propósito. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, en esta carta a los Corintios, que yo he comentado un par de veces, una iglesia que tiene lo suyo, ¿sí? Esta iglesia, Pablo en el primer capítulo dice que ellos no carecen de nada de los dones, que tienen de todos los dones, ¿no? Ahora, eso nos llevaría a pensar que una iglesia que está equipada con muchos dones y dones sobrenaturales, o sea, ya no nada más, hay quienes que llaman los dones extraordinarios, que son pues lenguas, profecía, interpretación, ciertas cosas, ¿no? Pero, ¿creen que eso es lo que hace a una iglesia que sea más espiritual y más madura? ¿Que tenga dones?
que tenga muchos dones, de todos los dones, ¿sí? No nada más esos, pero que tenga así abundante de dones, porque esta iglesia tenía muchos dones. Dice, nada les falta, dice Pablo en el primer capítulo. Eso hace que la iglesia sea muy espiritual y madura. Cuando hay pecado, no. Ya había pecado. Algo que trata el capítulo 3 de esta carta es que Pablo les dice, es que yo no puedo, se los voy a leer rápido, no lo busquen para irnos. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, no comida, porque no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales. ¿Sí? O sea, tenemos una iglesia que está llena de los dones de Dios, del Espíritu, sin embargo, esa iglesia es muy carnal. ¿Sí? Entonces, eso debe darnos una idea de ir con cuidado cuando a veces clasificamos una iglesia, a mí me lo han dicho muchas veces, que si no hay ese mover del Espíritu famoso, entonces la iglesia no hay el Espíritu, porque no hay un mover, porque estamos limitando al mover del Espíritu, al ministerio del Espíritu Santo, simplemente a ciertas manifestaciones. Si hay predicación del Evangelio y hay gente que se arrepiente, ¿hay mover del Espíritu? Si hay gente que está recibiendo el Evangelio, ¿hay mover del Espíritu? Si hay gente que está naciendo de nuevo, ¿hay mover del Espíritu? Si hay gente que se está santificando, que está empezando a luchar contra el pecado y a abandonar su pecado, ¿hay mover del Espíritu? Totalmente. ¿Sí? Entonces, el decir que un movimiento, una iglesia, no se mueve el Espíritu porque no hay ciertas manifestaciones, es muy peligroso. Porque no estamos, como hemos estado estudiando, no estamos entendiendo bien el ministerio del Espíritu Santo. Porque el ministerio del Espíritu Santo es mucho más. La prioridad del Espíritu Santo nunca va a ser que haya milagros acá en medio de nosotros y que haya sanidades. La prioridad del Espíritu Santo es que la gente nazca de nuevo y se santifique. Y ese trabajo, como vimos, dura toda la vida. Sí, la santificación es un proceso de toda la vida. Entonces, ¿cuándo necesitamos del Espíritu Santo? Toda la vida. Entonces, siempre que estamos luchando, que estamos venciendo, que estamos creciendo en santidad, en amor, en fe, es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Entonces, ahí es donde se ve. Entonces, vemos esta iglesia de Corinto que tiene muchas manifestaciones, muchas cosas buenas de los dones espirituales. Hay manifestaciones, hay lenguas, hay profecía, hay cierto mover, lo cual no es malo. Hay que aclarar siempre eso, nada de eso es malo. Pero ¿cuál es el problema con ellos? Son muy carnales, hay mucho pecado, hay muchas cosas que Pablo corrige. No los sataniza, no los condena, sino la carta es muy correctiva. Hay mucha corrección, incluso en el capítulo 5 es cuando se habla de un hombre que está en una relación ilícita con la mujer de su padre y dice, sáquenme ese, pero ya, ¿no? O sea, hay mucha corrección en esta carta. Entonces, el tener manifestaciones no implica que es una iglesia madura, ni siquiera que es una iglesia espiritual. Implica que Dios es bueno y que es gente que sí ha sido salva, que sí ha sido regenerada y que ha tenido un don, pero que no lo está ejerciendo de manera correcta, ni ordenada, ni madura. Ajá. Sí, aunque ese texto no es algo que ocuparíamos mucho en esto, porque está hablando particularmente de Israel en un contexto, pero sí, cuando Dios da algo, obviamente no lo va a quitar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos versículos dice que los que leímos, Dios es el que va a equipar a su iglesia. Vamos a leer los primeros versos otra vez. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se les lleva a los ídolos mudos.
Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Aquí, en el contexto que estamos tratando, no estamos hablando nada más de una confesión superficial, de que alguien llame a Jesús Señor, porque pues mucha gente impía va a llamar a Jesús Señor, sino más bien es en cierto mover de los dones. Había ciertos movimientos medio de éxtasis donde podían estar hablando cosas o podían estar usando lenguas, dones de lenguas que no provenían del Espíritu Santo. Esto es bien, hoy te voy a tratar el don de lenguas, pero voy a puntualizar algo. Algo peligroso de que en una iglesia se hable lenguas, que yo no digo que ese don haya cesado. Algo peligroso es que si no hay intérprete, se puede estar hablando algo que inclusive malo. Les voy a poner un ejemplo que en lo personal yo viví justamente de esto, que nadie puede llamar a Jesús anatema si tiene el Espíritu Santo. Nosotros cuando en la iglesia anterior, al inicio, hubo cierta manifestación de dones, y uno de ellos fue el de las lenguas. Y había un caso particular de una persona que de repente para hablar en lenguas entraba como en una situación media rara, que hasta en su momento le dije, oye, no es así, ¿eh? Pero una vez empezó a hablar en lenguas y una chica que de repente interpretaba me pregunta, ¿qué es anatema? Y yo así, lo primero que pensé fue en este pasaje. Así dije, ya no hables, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente no sabemos, pero probablemente estaba llamando a anatema, ¿no? Entonces, eso es lo delicado de un uso incorrecto de los dones. Entonces, ahora, vamos a entrar a los siguientes versículos. Versículo 4. Ahora, bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Fíjense, ¿qué son los dones? Vamos a puntualizar esto porque a veces hay malos entendidos y vamos a tratar de quitarnos ciertas cosas que podamos estar trayendo, inclusive acerca de algunos dones de una manera mal entendida, sin fundamento, pero que a veces repetimos. Ahora, ¿qué son los dones? Son las armas que nos da el Señor para predicar la palabra, para ejercer el ministerio que Él nos da. Ajá, ¿qué más? Ajá. Fíjense, es la misma, de la palabra gracia, es la misma raíz, dones, ¿sí? Pero esta es la capacidad dada por el Espíritu a la gente, a los creyentes, una capacidad de algo, de un don. Eso es un don, es un regalo de parte de Dios, pero en su gracia, ¿sí? Es algo de gracia, no es que Dios ve, lo platicamos hace rato en el discipulado, no es que Dios vea alguna habilidad. Ahora, vamos a distinguir algo, porque a veces yo he escuchado cristianos decir esto. El don no es algo con lo que se nace. Bíblicamente no es así. O sea, yo puedo tener una habilidad natural desde niño, o desarrollarla, o nacer con cierto talento, lo que ustedes quieran. Está bien, eso existe. Ahora, pero eso no es un don. Cuando hablamos de dones del Espíritu Santo, o sea, ¿cuándo da el Espíritu Santo los dones? ¿En qué momento? Cuando viene a nosotros, cuando nacemos de nuevo. Entonces, no puede ser que eso sea algo con la que nazco. Si yo nazco de nuevo, yo nací de nuevo a los 30 y tantos años. Entonces, hay que distinguir eso. Yo puedo tener una cierta habilidad desde niño y está bien. Todos tenemos alguna habilidad, pero cuando hablamos de dones del Espíritu Santo, son capacidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo al nuevo creyente. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Es un regalo de parte de Dios, ¿sí? Yo les decía hace un rato, yo detesto hablar en público. Hasta el día de hoy, de verdad, no me gusta. Entonces ustedes me ven aquí y me ven hablando así normal y así
fluido, y dice, no seas mentiroso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Les ponía yo un ejemplo. En la escuela de mis hijos de repente tienen una actividad del Día de Acción de Gracias, entonces se ponen todos los papás en un círculo y van pasando el micrófono y cada papá tiene que decir gracias o dar algo por qué agradecer y eso. Detesto eso. Y me pongo muy nervioso y me estreso. O sea, yo agarro el micrófono y es así y siempre quiero decir, voy a decir así como, a predicarles el evangelio, ¿no? Así casi, y de repente lo agarro y así bueno, pues no, pues doy gracias a Dios porque, pues por nuestro Señor Jesucristo, que Dios subía por nuestros pecados y y ya. O sea, de verdad es muy estresante. Y tengo 4 hijos. Y de repente dividen los grupos. Entonces me toca 2 veces. A veces me voy a un lado para evitar volver a pasar. De verdad, detesto eso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué puedo agarrar y predicar la palabra y puedo estar aquí hablando y hablando y hablando? Y los que me conocen, cuando hablo de la palabra, puedo estar, hable y hable. Y es más, podría predicar 3 horas seguidas. No lo voy a hacer, no se espanten. Pero se voy como gorda en tobogán. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es un don del Espíritu Santo, es una capacidad que el Espíritu Santo me dio, porque cuando yo llegué a Cristo, de una manera ilógica para mí, yo me veía predicando la palabra y yo deseaba predicar la palabra. Entonces es algo muy raro, porque digo, pero yo nunca me gusta el público. Sin embargo, es algo que yo deseaba. Entonces, es algo que proviene de Dios, no es algo. Entonces, ¿por qué puedo hacerlo así? Ahora, y esta habilidad, digamos, o capacidad del Espíritu Santo para yo predicar la palabra, no la tengo para poderme hacer otra cosa. Yo no podría ser maestro de ceremonias, ni siquiera en nuestra iglesia, no me gusta. Entonces, quiero ejemplificarlo así, porque hay una diferencia entre algo que a mí me gustara, porque yo siempre tuve la habilidad para hablar en público y me encanta. Entonces ya sería una habilidad. Ahora, una persona sí puede predicar, claro, pero no necesariamente va de la mano, porque tenemos que diferenciar entre lo que es un don y lo que es una habilidad que ya nosotros traemos. Entonces, el don es algo que yo recibo cuando hay un nuevo nacimiento. Cuando yo soy regenerado, soy equipado con dones. Ahora, no es que diga Dios así yo le veo potencial para esto. Dios da como le da la gana, por su gracia. ¿Sí? Entonces no es para exaltar a nadie, para los dones no se deben ver como, este es un don de alto nivel y esto es un don de bajo nivel. Eso no existe. Lo decíamos hace rato, todos somos iguales en Cristo. Ahora, yo aquí tengo una función, pero solo es una función, no soy el mandamás, ni soy el patrón, ni soy el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Entonces, recibimos eso solo por la gracia de Dios. No tiene nada que ver con nosotros, porque repetimos muchas veces, yo he visto que ven a alguien y dicen, eso es que Dios podría, o sea, este es impío, pero si se arrepiente, Dios podría usarlo mucho. Dios no, o sea, de veras entendamos siempre eso. Dios no necesita nada de nadie. ¿De dónde saca Dios? De lo vil, de lo menospreciado, de lo necio. ¿Para qué? Para avergonzar a lo sabio, a fin de que nadie se jacte en su presencia, dice el texto. Es justamente en esta misma carta. O sea, por eso los sitúa Pablo a los corintios, así cuando se quieren. Es más, hablamos del pueblo de Israel. ¿Por qué escogió Dios al pueblo de Israel? Porque era el más inferior de todos. El pequeño y más insignificante de todos los pueblos. Es lo que dice el texto. O sea, Dios los pone en su lugar también. Y cuando un judío llega, ¿sabes por qué escogió Dios? ¿Y sabes por qué nos escogió? De lo vil y menospreciado. No sacó de la alta élite. No, Dios no. ¿A quién vino Jesús? Vino por unos pescadores, no vino por la élite vamos a agarrar 5 fariseos, 3 saduceos, unos helenistas, así, de los más acá pudientes. No. De lo vil y lo menospreciado. Entonces, nunca debe haber una jactancia en nosotros, porque si a mí me ponen a hablar aquí sin el Espíritu Santo, yo no podría hacer nada.
Entonces es algo que tenemos que entender, diferenciar bien un don a una habilidad natural que yo pueda tener. Entonces no se trata de que yo nací con esta capacidad o alguien nació con una capacidad. Yo conocí, no sé si ya lo comenté alguna vez, pero yo conocí a un hombre, un hermano que se volvió, intentó hacer una iglesia, intentó pastorear y dar enseñanza, obviamente. Ahora, lo curioso es que él era maestro de toda la vida. De hecho, él era dueño de una escuela y maestro de toda la vida. ¿Sabe enseñar? Claro que sí sabe enseñar. Se paraba en el púlpito y a mí no me gustaba la enseñanza. No, porque es un don de Dios, porque hablamos de don de Dios. Entonces hay una diferencia, o sea, no es que yo sé hacer las cosas, no, es que hay una diferencia. Y Dios no necesita, es más, Dios dispone. A mí uno de los casos que a mí me encantan de la Escritura en el Éxodo es, ¿alguien sabe quién era Besalalel? ¿No? Es un hombre, es el hombre que hizo muchos detalles de las cosas sagradas, pero que Dios le dio el Espíritu para hacerlo. A él y a otro ya se me olvidó su nombre. Pero entonces Dios es el que pone. Entonces vemos en este texto que dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces estamos hablando, uno, de dones. Dones son todas esas capacidades, puede ser cosas más sobrenaturales, de profecía y don de lenguas, pero también hablamos de predicación, hablamos de administración, hablamos de servicio, hablamos de las cosas que aparentemente es que este tiene la habilidad de servir. No, hay una capacidad del Espíritu para servir. Hay gente que Dios le pone un corazón de servicio muy diferente, sobrenatural, ¿sí? Esos son dones. La fe también aquí lo marca, ahorita vamos a ver más adelante, como un don. Ahora, todos tenemos fe, pero hay un don de fe que lleva mucho más allá, ¿sí? Ahorita vamos a tratar superficialmente los dones. Ahora, entonces, primero hablamos de dones. Después dice, hay, verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, cuando hablamos de ministerio, ¿qué es? Servicio. Hablamos la otra vez que usamos a veces la palabra ministrar de una manera así como muy mística, muy así poderosa. Ministrar es servir, simple. Entonces cuando nosotros, si se ministra la alabanza, se sirve en la alabanza hacia Dios, hacia los hermanos. Si yo ministro la predicación, es servir en la predicación, en la enseñanza. O sea, no es algo así de ministrar, así lo llevamos a un nivel así de profundo. No, es servir. Es lo que significa. Entonces, ahora, ¿qué implica esto? Ya sabemos, todos recibimos dones. No hay un creyente, no existe bíblicamente un creyente que no haya recibido dones. No hay, bíblicamente. ¿Sí? Todos recibimos dones. Que no los identifiquemos a veces es otra cosa, pero todos los recibimos. Ahora, pero aquí nos dice que hay diversidad de ministerios y el ministerio es en lo que ocupo el don que Dios me dio. Por ejemplo, a mí me dio un don de la palabra, entonces yo estoy usando este ministerio para predicar, para usar mi don, ¿sí? Entonces, cada persona, cada creyente es importante que identifique el don que Dios le ha dado para tener un ministerio de acuerdo a ese don. ¿Sí? No vamos a inventarnos ministerios de cafetería y así, es un ministerio de cafetería, ¿no? Así y entonces ya el ministerio, voy a usar tu don de barista. No. Puede ser una habilidad, está bien usarla dentro de la iglesia para preparar cafés bonitos y coquetos y ricos, está bien, pero no es un don espiritual, ¿sí? O sea, no es lo que Dios usa para edificar su iglesia y hay que identificar ese tipo de cosas. No hay que llamar ministerio a algo que no es un ministerio bíblicamente. ¿Podemos hacer esas cosas? Sí, pero no hay que ponerles títulos ahí como poderosos, sobrenaturales y espirituales. No hay que sobreespiritual ciertas cosas. Entonces, el ministerio es en lo que yo ocupo el don que Dios me ha dado. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Siguiente, verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo.
Ahora, ¿qué son las operaciones? Es lo que Dios hace a través del don que yo he recibido y en mi ministerio. Es decir, yo tengo un don de enseñanza, estoy ejerciendo en el ministerio de la enseñanza, y cuando Dios obra en los corazones, trae arrepentimiento, convicción de algo, fe, consolación o lo que sea, esa es la operación. ¿Sí? Hay dones que todos tenemos, hay ministerio que deberíamos tener todos para servir a los demás, para servirnos como iglesia. Y cuando yo uso ese don que me dio en el ministerio, es cuando Dios opera. Si alguien tiene un don de evangelismo, por ejemplo, que hay gente que se le da mucho el evangelismo, entonces ejerce ese don en ese ministerio y cuando la gente va recibiendo, Dios está operando. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque como iglesia buscamos edificar. Esa es la intención, ese es nuestro propósito. O sea, nosotros no debemos tener ese concepto católico donde, pues ahí cierto están los sacerdotes, ¿no? Como la alta jerarquía de la iglesia, y después, pues quizá otros servidores y eso, y ya después todos los que vienen los domingos y se sientan, están aquí, cumplen y ya se van, ¿no? Eso no es iglesia. Eso es bien importante entenderlo. O sea, no existe esa parte donde yo soy parte de la iglesia porque vengo y me siento y escucho. Eso no es iglesia. Porque entonces ya no estoy haciendo lo que tendría que hacer. Porque si Dios me dio un don, mi obligación es identificar ese don y cómo lo puedo usar para servir a otros, para edificarnos juntos, para servirnos unos a otros. ¿Sí? Entonces yo tengo el don de servicio, pues es que a mí me encanta, yo tengo ganas de hacer esto aquí dentro de la iglesia para servir a mis hermanos. Entonces, esa es la forma en que nosotros vemos. Ahora, vamos a ver el verso 7, pero a cada uno le ha sido dada manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí? Entonces dice que a cada uno nos ha sido dada, no a algunos, no la élite cristiana de la iglesia, no solo a los más ungidos, porque ese concepto de que algunos traemos de el ungido es muy peligroso, porque cuando hablamos del ungido y que citan, por ejemplo, a los reyes, a rey David principalmente, y agarran los libros de Samuel para hablar, y la frase esa de no toquen al ungido y cosas así, descontextualizando la escritura. Ahora, en la iglesia, si nosotros vamos a pensar aquí en nuestro contexto de iglesia, ¿quiénes son los ungidos? ¿O quién es el ungido? No, bueno, sí, obviamente él es el Mesías. Mesías es ungido, pero, o sea, como iglesia, solamente yo, soy el ungido, no toquen al ungido. Todos los creyentes. ¿Por qué? ¿Con qué hemos sido ungidos? Con el Espíritu Santo. Es lo que dice Primera de Juan. Entonces, esa parte del ungido, no, todos somos ungidos con el Espíritu Santo. Entonces, si todos hemos sido ungidos con el Espíritu Santo, todos tenemos dones. ¿Y qué tenemos que hacer si yo recibo un don, para qué es y qué tengo que hacer con él? Esa es la pregunta importante para nosotros. Ahora, tenemos una parábola, que es la parábola de los talentos. Voy a parafrasearla, ¿sí? Un hombre empieza a repartir talentos, es dinero, ¿eh? No, es que yo tengo el talento de cantar, talento es dinero, ya no sé por qué le llamamos talento hoy, o a la comida, ¿no? De los talentos de la cafetería, no sé por qué, ignoro, si alguien sabe, ahí me ilustra al rato, pero bueno, los talentos era dinero, ¿sí? Entonces le da 10 talentos a uno, 5 a otro y 1 a otro, y se va. Dice, comercien, hagan, multiplíquenlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega con el 10 talentos, ¿cuántos talentos tienes? Pues otros 10. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Al de 5, ¿qué onda? ¿Cómo está? Generé otros 5. Buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Y al que llegue tiene con 1.
tuve miedo, porque eres severo. Entonces, ¿qué hice? Para no arriesgar tu dinero y entregártelo intacto, ¿qué es lo que hice? Lo escondí. Entonces, hice bien, porque para que no fueras a perder dinero, te entrego lo que es tuyo, te lo guardé. Y entonces, ¿qué le dijo él? Muy buen siervo, inteligente y sabio y prudente, que no quisiste arriesgar, entre el gozo de tu Señor. ¿Eso le dijo? ¿Qué le dijo? Siervo malo y negligente. Si sabías que yo era severo, si sabías que yo era así, ¿no tenías entonces tú que comerciar o darlo al mínimo al banco para que recibiera intereses? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos tenemos dones y nuestra obligación delante de Dios es usar esos dones para edificar la iglesia, para servir al pueblo de Cristo y multiplicarlo, porque vamos a dar cuentas. Entonces, esa parábola sí nos insta a nosotros a que lo que se nos dio, no lo guardemos, lo multipliquemos. Esa es nuestra obligación. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que aprender a identificar qué es lo que Dios ha puesto en mí. Y no es meterse así, voy a meterme en 3 días de ayuno y oración y así escuchar la voz de Dios que diga, a ti, hijo, te voy a dar esto. Así, no. A veces es más simple. ¿Cuál es lo que yo deseo en Cristo? Yo por eso les decía, yo desde que llegué a Cristo, era decir, yo quiero predicar la palabra. O sea, yo me veía predicando a mucha gente y yo decía, o sea, qué ilógico, si yo detesto hacer eso. Pero era algo tan así en mí, o sea, que se volvió natural, entre comillas, pero es lo chistoso que les digo, yo solo puedo hablar así como estoy hablando ahorita cuando predico la palabra. No puedo, o sea, no me gusta. Y aquí sí me gusta, pero sí de verdad no. O sea, aquí no es así de voy a tener que predicar. No, me gusta hacerlo. Pero no me gusta hacerlo de otra manera, en público. Lo disfruto. Entonces, ahora, ese es el punto. Nosotros tenemos que identificar, o sea, cómo me veo yo sirviendo a Dios, qué me gustaría hacer. Porque no se trata de pónganse a hacer esto y esto y esto, y yo no me gusta hacer esto. Por eso es que luego la iglesia colapsan ciertas personas que les obligan a servir en cosas que no se les da, así de, ponte a recibir gente así de, pues sí voy a ayudar porque hace falta, pero a mí no me gusta hacer eso, ¿no? Justamente porque no hay un don de eso. Pero hay gente que dice, eso sí, a mí sí me encanta recibir a la gente y hablar y acercarme y preguntarle. Entonces, hay un don. Es identificar. Porque hay gente que se puede acercar a platicar y puede ser de consuelo y puede terminar dando una palabra de edificación, de consolación. Eso es bueno. Entonces el punto es identificar qué es lo que Dios ha depositado en mí. No de manera, otra vez, no de manera natural, porque es que desde que era chiquito me gusta. No. Estamos hablando de un don. Cuando recibí por parte del Espíritu Santo cuando nací de nuevo. ¿Okay? Entonces vamos a ver de manera breve, un poquito superficial, porque tardaremos mucho, acerca de estos dones. No es una lista exhaustiva, tenemos otra en Efesios, tenemos otra en la carta a los Romanos, pero esta particularmente trata algunas cosas. Versículos 8, algo que vamos a puntualizar es que sea un momento, hay conceptos de dones que tenemos muy errados. Vamos a tratar de verlos a la luz de la Escritura, porque a veces se le ha dado ciertas definiciones a algunos dones que bíblicamente no se pueden sostener, ¿sale? Entonces, el primero, versículo 8 dice, porque a este es dada palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? ¿O qué es lo que han escuchado en ciertos movimientos que es palabra de sabiduría? Partimos de que la sabiduría viene de Dios. Es cuando se le puede dar un consejo a alguien con sabiduría. Exacto, algo así va. En esta palabra de ciencia y palabra de sabiduría en círculos carismáticos generalmente se toma como
como algo de revelación y como saber el futuro, como, es que esto, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Porque las mismas palabras en su idioma no significan ni conllevan nada de eso. Se ha espiritualizado esos dones de una manera errónea, pero no tiene nada que ver. Palabra de sabiduría es eso, que Dios da sabiduría a una persona para aplicar la palabra de Dios de una manera correcta y sabia, que pueda ser de edificación, ¿sí? Esa es. Porque yo creo que muchos han conocido creyentes que de repente no saben aplicar un versículo y no está mal. Y hay gente que de repente te habla la palabra y te aplica un versículo de una manera muy buena y muy edificante y dices, eso es palabra de sabiduría. Palabra de ciencia es un poco similar, es la habilidad de tener conocimiento, ¿sí? El conocimiento de la palabra, de poder procesar la palabra. Por ejemplo, yo creo que yo tengo algo de eso. ¿Por qué? Porque Dios me da entendimiento de la palabra, puedo hablar, puedo a veces memorizar versículos y hablar ciertas palabras, ubicar ciertas cosas, y es un don de Dios. ¿Y por qué lo tengo? Porque pues va de la mano con lo que estoy ejerciendo en mi ministerio. Simple. Entonces digo, no es una habilidad, es que no, yo desde chiquito tenía una gran memoria, yo tengo muy mala memoria en muchos aspectos, ¿sí? Pero hay ciertas cosas que el Espíritu hace. Entonces, es para ejercitarlo. Ahora, fe, lo decía hace un momento, en el verso 9 dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Todos tenemos fe, porque pues, fe en Cristo, fe en Dios, pero hay fe que es, cuando hablamos en este contexto, hablamos de una fe que va un poco más allá, para obrar muchas cosas, pero para aguantar. Por ejemplo, podríamos pensar que Pablo tenía un don de fe muy superior al resto. El hombre vivió cosas terribles. ¿Sí? La segunda a los Corintios, al final, vemos todo lo que él padeció. ¿Sí? Persecución, azotes, naufragio, ser apedreado, dado por muerto, o sea, un montón de cosas. Y el mismo cuate es el que dice, no me avergüenzo del evangelio. Así de Pablo, o sea, mírate cómo has estado encarcelado, has estado así sufriendo todo el tiempo, viviendo en sufrimiento a causa del evangelio. Y Pablo orgulloso dice, no me avergüenzo del evangelio. Eso es un nivel de fe. Lo que les he dicho otras veces, a mí me encanta la carta de los Filipenses porque Pablo desde la cárcel está motivando a una iglesia libre a que se goce en el Señor. O sea, Pablo en la cárcel, sufriendo, está, gócense en el Señor siempre, regocíjense en el Señor y les habla de una manera. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un don de fe superior. Porque a veces nosotros como cristianos ya nos pasa algo leve y así de, es que no, Dios no me ama y Dios no me ve y Dios no escucha mis oraciones. Y así nos hacemos la víctima. ¿No? O sea, nos ponemos en un punto donde nos victimizamos por cosas bien leves. O sea, ni siquiera me están persiguiendo por ser cristiano. O sea, a veces esas ideas que no me dieron este trabajo y Dios no me escucha. Entonces, pero vemos ciertos niveles de fe. Todos podemos ejercitar la fe, evidentemente, pero hay algunos que Dios les ha dado un don justamente por cosas que van a vivir y por el ministerio que van a tener. Reitero, o sea, el don tiene que ver totalmente con el ministerio que Dios me está dando también para ejercerlo. Van de la mano completamente. Por eso es que una persona no debe ser un ministerio para el cual no está calificado espiritualmente con dones. Si yo no tengo don de enseñanza, no me debo parar a enseñar. Y me debo obligar a, hermano, te toca enseñar así de, pero es que no, tú hay que entrarle. No, porque no tiene ese don. Tiene que tener ese don para que pueda servir bien a la iglesia y para que Dios pueda operar. Después tenemos ya otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahora, fíjense esto. Esto es importante porque está hablando en plural, dones de sanidades. No está diciendo don de sanidad.
Entonces eso quiere decir que no quiere decir necesariamente que una persona tiene el don fijo de estar sanando a todo mundo, sino que hay dones que de repente Dios permite que una persona ore y alguien sane. Pero no quiere decir que ya se vuelve su ministerio fijo el ser sanador. Por eso lo usa más en plural. ¿Sí? Ahora, todos podemos orar, todos podemos pedir ese don en algún momento para orar por alguien, está bien, hay que orar. Y si hay enfermedad, hay que orar. Lo que pasa es que a veces nos falta fe. Y entonces es más fácil de decir, hermano, es que estoy padeciendo eso así, sí, hermano, y aquí traigo el paracetamol, ¿no? Así de, no, pues ponte a orar. Y orar con fe. O sea, Dios es todopoderoso. Dios creó todo el universo a partir de su palabra. Dios puede quitar un dolor de cabeza. Entonces Dios puede hacer, o sea, nosotros a veces que nos falta fe para orar y para ver su mano y su manifestación. Entonces deberíamos tener fe para hacer muchas cosas. Dios puede parar un paralítico, por supuesto que puede. No se ha cortado la mano de Dios. Lo que pasa es que no tenemos fe. Y a veces oramos así de, bueno, pero es que a veces Dios no quiere sanar. Ahora, ¿puede no sanar a una persona? Sí, tenemos casos en la Biblia. Tenemos gente cercana a Pablo que no sanó. Pero también tenemos mucha gente que sí sanó. ¿Alguien se acuerda quién era Eutico? ¿No se acuerdan? Eutico. Ese que se cayó. El que se quedó de la ventana, porque Pablo estaba hablando durante mucho tiempo, se quedó dormido. Pero hermano, no estamos hablando de una predicación de hora y media, estamos hablando de que llevaban horas y era muy tarde. Se cayó. ¿Qué es lo que sucedió? Oró y se levantó. Y había caído muerto, dice la Escritura. Entonces, el poder de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. O sea, no es que Dios ya no obre, es que a veces no tenemos nosotros fe. Esa es la realidad. Entonces debemos ejercitar la fe, ¿ok? Que va de la mano justamente con milagros, decirle a otro hacer milagros. Entonces, si bien no vamos a poner nuestra lona de miércoles de sanidad y milagros, porque eso no es para eso, sí podemos creer que Dios puede hacer cualquier cosa. Les voy a poner un ejemplo de mi hijo, que aprovecho que no está. Mateo, él ora mucho, a todo. Y de repente puedes decir, y hasta de repente su hermano dice, ay, ¿ya oras por eso? Para que si va a comprar un chunche de esos que sale el muñequito, o sea, ora a Dios para que le salga el muñeco que quiere. Y el otro le dice, ay, ya Mateo, ¿cómo oras por eso? Está bien, está dependiendo de Dios, y esa es su edad, ese es su nivel. Si él sigue ese ritmo, va a estar orando, él ora por todo. Entonces, eso es bueno porque tiene fe. Y entonces de repente, y no siempre responde positivamente, o no siempre tiene lo que quiere, pero muchas veces sí. Y es justamente la fe es creer que Dios es ese ser todopoderoso que puede hacer lo que le dé la gana. De verdad. A cualquier nivel, hasta lo más absurdo. Y a veces a nosotros que conocemos más a Dios, nos falta esa fe. ¿Hay que tener esa fe carismática? Sí. No para llevarla a un extremo raro ni para hacer cosas raras, pero sí. Ahora, cuando hablamos de sanidades y milagros y esas cosas, nada más con paréntesis, eso en la Escritura implica más como señales, ¿sí? Son más señales que apuntan a Cristo. O sea, no es que, es que aquí hay un mover porque hay esas cosas. No, porque puede haber una buena espiritualidad, ¿no? No hacemos una promoción de sanidad y milagros porque no es lo que llama la Biblia. Pero cuando se presta la ocasión, podemos orar. Es decir, tengo un conocido enfermo. Bueno, pues voy a orar por él. Y si Dios lo sana, es una señal para él y está listo para que yo le predique el evangelio y esa persona crea y sea salva. Fíjense, o sea, como un milagro, como una oración puede llevar a una persona a la misma salvación, porque eso es lo que veíamos nosotros. Veíamos que los apóstoles sanaban y ¿qué es lo que hacían inmediatamente? Predicar el evangelio.
¿Qué es lo que sucede con el cojo de la puerta la hermosa? Dame dinero, no tengo oro de plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, párate y anda. El cuate cojo de nacimiento se para y entra danzando al templo, y la gente lo reconoce y dice, es el cuate que está ahí lisiado. ¿Cómo está ahí danzando y caminando y corriendo como si nada? Y entonces dice, ¿por qué nos ven a nosotros? Dice Pedro. Como si nosotros hubiéramos hecho algo. En el nombre de Jesucristo, el que ustedes mataron, el que resucitó, en él es hecho esta sanidad. Y entonces empieza a hablar el evangelio. ¿A quién más le predica el evangelio? Se lo llevan los fariseos, les predica el evangelio a los fariseos. Entonces ahí los milagros tienen ese propósito de apuntar a Cristo, de ser señales. Entonces, ¿son buenos? ¿Debemos buscar hasta cierto punto? Sí. De una manera sana, claro, ¿por qué no? Pero tenemos que tener fe, que a veces es la que nos falta un poquito. Luego dice que profecía. Otro, profecía. Cuando hablamos de profecía, no hablamos de adivinar el futuro, no hablamos de adivinar cuántas monedas traes en la bolsa. Sí, porque a mí me tocó un caso de que, es que vino un profeta, alguien nos platicó, ¿no? Hace muchos años, vino un profeta, ¿no? No, y me dijo que en mi casa tenía una planta así y la tengo y tenía, ¿cuántas monedas tenía? Eso es adivinación, eso es peligroso, porque no tiene un propósito, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de profecía, la profecía no tiene nada que ver con, la palabra no significa en ningún contexto predicción de algo. Eso hay que entenderlo bien. Por ejemplo, un profeta es un portavoz del mensaje de Dios. Por ejemplo, el predicar de alguna manera es profetizar. Si yo interpreto correctamente la Biblia y transmito el mensaje de Dios fiel a lo que Dios quiso decir, es una manera de profetizar. ¿Ok? O sea, no debemos llevarlo a lo místico. Ahora, hay cosas que Dios puede revelar, sí. No lo vamos a descartar, no decimos que eso no. Sí, claro que Dios puede revelar ciertas cosas, pero no es justamente el capítulo 14 al principio, ¿para qué dice que es la profecía? ¿Quién se acuerda? No, porque ese es el de Timoteo de la palabra de Dios. Más bien, o sea, aquí mismo adelante, o sea, dice que la profecía tiene un propósito de algo en específico. Edificar, consolar, exhortar. ¿Sí? O sea, entonces la profecía no es así de, ay, Dios dice que te vas a comprar un coche en el mes de mayo, así de, ay, gloria a Dios. No tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Dios nos puede, repito, ¿Dios puede revelar lo que va a pasar? Sí, porque Dios tiene el control de los tiempos, Dios sabe todo. Digo, este libro termina con cielos nuevos, tierra nueva. Dios ya sabe todos los sucesos que tenemos de aquí al fin del mundo. Ahora, ¿puede revelar ciertas cosas? Sí, pero la profecía en el tiempo de la iglesia tiene más que ver con exhortar. O sea, si yo exhorto por medio de la palabra a alguien por algún pecado, es profecía. Si no te arrepientes, hermano, puede pasar esto. Eso es profetizar. Si yo hablo la palabra a alguien y puedo edificar su vida, eso es profecía. Si yo puedo traer consuelo por alguna cuestión que esté pasando y hablarle un texto bíblico bien aplicado, eso es profecía. Lo que pasa es que nos gusta más llevarla a ese punto místico y sobrenatural y poderoso y eso, pero nosotros no es lo que vemos en una constante aquí en la Escritura. ¿Sí? No es el propósito. Tenemos los profetas del Antiguo Testamento que sí había un propósito muy particular y que establecieron doctrina. Nosotros estamos fundamentados ¿qué? Sobre la doctrina de los apóstoles y profetas. ¿Sí? Ahora, ya está, ya no hay revelación nueva, ¿sí? Si alguien llega y traigo una revelación nueva, hay que agarrar una piedrita entre todos y lo apedreamos, lo lapidamos, no es cierto, no lo hagan nunca. Aunque vean un falso profeta, no lo lapiden, por favor. Pero
de verdad no hay revelaciones nuevas. Nosotros ya tenemos la revelación completa en Cristo. Pedro dice que la Biblia es la palabra profética más segura, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos aquí completo. Reitero, puede haber cierta revelación de algo que va a suceder. Ágabo le profetizó, tenemos 2 profecías de Ágabo en el libro de los Hechos, y una de ellas fue cuando le dijo a Pablo, a ver, con el cinto de van a apresar así, así, y va a pasar esto, y pasó exactamente así. Profetizó una hambruna, pasó tal cual. Dice que las hijas de Felipe, el evangelista, eran profetizas. Entonces, no podemos descartar si de repente alguien dice, Dios me mostró que va a pasar X cosa, no podemos descartarla. Ahora, ojo, ¿qué dice Tesalonicenses? Examinen. No mesprecien la profecía. Examínenlo todo, retengan lo bueno. No se trata de que, porque muchas veces se da, es que llegó el profeta y te dijo esto, ya es un hecho. No. La Biblia no dice que lo tienes que creer nada más porque sí, sino más bien, ok, lo voy a examinar. Si se cumple, viene de Dios. Si no se cumple, no es de Dios y ya. ¿No? Porque hoy también se estila mucho de el profeta llega y te dice algo y si no se cumple, no se cumplió, es falso profeta. No, es que no tuviste fe, porque no perseguiste la profecía. Entonces ya no hay falsos profetas, hay creyentes falsos que no creen. Entonces eso es muy peligroso. Porque la profecía, si Dios habla algo, es porque Dios ya vio que eso va a ocurrir sí o sí. No es algo que tal vez ocurra. Es algo que ya ocurrió. Dios ya lo vio. Eso es la profecía. En ese sentido, ¿no? Pero no debemos de buscar la profecía predictiva tanto como tal. Más bien la de la palabra. ¿Sí? Entonces, pero no descartamos, o sea, no debemos descartar. Ahora, después viene discernimiento de espíritus. También es un don que se ha malinterpretado mucho, porque discernimiento de espíritus es que tú tienes espíritu de codicia, y tú tienes espíritu de mentira, y tú tienes espíritu de poco yo. Entonces, ahora, cuando hablamos de discernimiento de espíritu, tiene que ver más con la persona, si es de Cristo o no es de Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, Primera de Juan dice, no crean a todo profeta, sino prueben los profetas. Hay que probar, hay que examinar. Jesús también nos enseña, por los frutos los conocerás. Entonces, el discernimiento de espíritus sí es una capacidad sobrenatural para que una persona pueda decir, no es de Dios. No está hablando cosas, no es de Dios. Sí es de Dios. Es un don sobrenatural, ¿sí? Puede discernir eso, pero no es acerca del tipo de demonio que trae, porque eso es lo que algunos nos enseñaron. No tienen ningún precedente bíblico y es una burrada, por ser generoso. Diversos géneros de lenguas. Las lenguas es la capacidad dada por el Espíritu de hablar en un idioma que no conozco. No es que desde chiquito se le dan bien los idiomas. Habla como 10 idiomas. Bueno, eso no es el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es que recibo la capacidad de hablar idiomas, lenguas que yo no conozco, que nunca he aprendido y que a veces ni siquiera entiendo. ¿Sí? Nosotros tenemos 2 ejemplos muy claros en el libro de los Hechos, cuando llega el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que sucede? Todos los residentes de Galilea, de Jerusalén y toda esa zona están ahí, reciben el Espíritu Santo los discípulos que eran galileos, la mayoría y todo eso. Pero como era la fiesta de Pentecostés, había muchos judíos de la diáspora que ya llevaban siglos en otras ciudades natales, ya habían crecido, hecho su vida en otros lugares, ¿sí? En varias partes del mundo. ¿Y qué sucede? Van a la fiesta de Jerusalén, de Pentecostés. Llega el Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. ¿Qué es lo que estaban hablando? Las maravillas de Dios. ¿Por qué les oímos hablar en nuestra lengua? Y empieza a nombrar, son muchos idiomas los que hablan. ¿Y cuál es el propósito? Hablarles en su propio idioma acerca del Evangelio. Ese es el propósito.
No es y que nadie entienda y decir, qué espiritual el hermano. ¿Por qué sería espiritual? ¿Alguien lo entendió? ¿Está diciendo algo? No, muchas veces no. O sea, pero sí es una capacidad que da el Espíritu Santo. Ahora, ojo, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Se ha enseñado desde hace siglo y medio, a lo mucho, no pasa de ahí, no pasa de siglo y medio, que cuando una persona es creyente y recibe el Espíritu Santo, la evidencia es que habla en otras lenguas. ¿Sí? A veces se le llama bautismo del Espíritu Santo. Nosotros no, eso es algo relativamente nuevo, que se hizo muy fuerte y muy popular en el famoso avivamiento de la calle Azusa en California, a principios del 1900. Poquito de precedente, unas décadas si acaso atrás en Topeka, pero no hay un precedente antes de eso de algo similar. ¿Basado en qué? En el libro de los Hechos. Tenemos en el capítulo 2, cuando habla en Hechos, reciben el Espíritu Santo, hablan en otras lenguas. También tenemos el caso de Cornelio, hablan en lenguas, pero todas esas lenguas tenían un propósito muy específico y era ser señal. Cuando Pedro, por ejemplo, si ustedes recuerdan que antes de Pedro ir a casa de Cornelio, tuvo una revelación, un éxtasis, y vio un lienzo que bajaban animales, y que él dijo, no, yo no como de eso, y Dios dijo, no, no llames nada inmundo. Lo que Dios limpió, no es inmundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Recibe 3 veces. Y después le dice, van a venir por ti y te van a llevar a un lugar. Ok. Si no hubiera tenido esas visiones, Pedro, que fue 3 veces, ¿se hubiera metido a casa de Cornelio? No, porque un judío tenía prohibido eso. Y él se lo dijo a Cornelio. Yo vine y entré, porque el Señor me trajo y me dijo que yo viniera contigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, hasta ahí, ellos no podían, a pesar de eso, no podían pensar que el Espíritu Santo se le podría dar a un gentil. Era una idea muy loca. Un gentil no puede, o sea, ni un gentil iba a recibir el Espíritu Santo ni iba a ser bautizado, era algo más de judíos. ¿Qué es lo que sucede? Empiezan a predicar el Evangelio y justo, eso es bien padre, porque si ustedes ven el texto, justo cuando termina de predicar el Evangelio, lo esencial del Evangelio, el Espíritu Santo llega con ellos y derrama su Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. ¿Y qué decían? Magnificaban a Dios. Aquí más adelante, no vamos a entrar, pero no es el tema, pero más adelante cuando habla de las lenguas, dice Pablo que eran señal. Y cita a Isaías, en otras lenguas hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán. Y está profetizando Isaías cuando venían los asirios para llevar los cautivos a las tribus del norte. Entonces, es el don de lenguas. Después dice más adelante en nuestro texto, dice que hablan todos lenguas, todos profetizan, todos tienen don. No. Entonces, el don de lenguas nunca ha sido bíblicamente una señal. Tuvo un propósito específico en el libro de los Hechos, porque siempre que alguien hablaba lenguas después de recibir el Espíritu Santo, estaba involucrado un judío. Justamente era por eso. Era una señal. Pero no estamos hablando que el libro de los Hechos no es doctrina, es histórico. Ninguna parte de la Escritura nos enseña, tenemos las cartas, ya son doctrina. En ninguna carta doctrinalmente hace una referencia a que la evidencia que una persona habla en lenguas a recibir el Espíritu Santo. Más bien la señal sería lo contrario, controlar la lengua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La evidencia no es esa, la evidencia es una transformación. Hay una distinción que se hace entre recibir el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, y el bautismo del Espíritu Santo, pero nosotros bíblicamente no es algo que se pueda sostener. Bíblicamente es un solo evento, es un mismo evento. Puede haber una manifestación, porque alguien nos pasó, que ya éramos cristianos, ya éramos nacidos nuevos y de repente una manifestación. Sí, pero cuando hablamos de bautismo, hablamos de derramar el Espíritu Santo.
Y es algo que ocurre cuando nacemos de nuevo, ¿sí? Porque cuando nacemos de nuevo no puede ser sin el Espíritu Santo. Es cuando viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y recibimos las capacidades y la vida nueva. Entonces, el tener otro evento como el bautismo solo es con ciertas referencias de los hechos, pero no es algo que se pueda sostener doctrinalmente ni bíblicamente, ¿sí? Y ahora repito, es una doctrina nueva de hace siglo y medio. O sea, no estamos hablando que los padres de la iglesia y desde hace siglos era una doctrina que se hablaba. No existía esa doctrina de hacer una distinción entre el bautismo del Espíritu y el nuevo nacimiento. Entonces, las lenguas, el hablar en lenguas es un don dado por el Espíritu Santo, pero no es la evidencia. La evidencia tiene que ver más con los frutos, porque Jesús mismo en Mateo 7 habla de que hay gente que puede tener cierta imitación de dones, pero que no es creyente, ¿sí? Dice, en aquel día me dirán, Señor, no echamos fuera demonios, no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Sí, dice, ¿y qué le dice? Yo les declaro, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. O sea, ¿eran nacidos de nuevo? No eran nacidos de nuevo. ¿Hubo milagros? Él no dice que eran falsos, él no dice que no eran reales, dice que pasaron. ¿Qué sucedió? En el nombre de Jesús se hicieron cosas. Y lo que tiene poder es el nombre de Jesús. Pero no quiere decir, entonces, ¿qué es lo que nos enseña en ese mismo contexto? Por los frutos los vas a conocer. Entonces, la evidencia es el fruto, no los milagros, no las manifestaciones, no los dones. Siempre es el fruto. Entonces, ahí debemos tener un poquito de cuidado con eso. Después dice, por último, de dones e interpretación de lenguas. ¿Qué es la interpretación de lenguas? La capacidad sobrenatural dada por el Espíritu de entender justamente ese idioma que yo no conozco e interpretarlo. Ahora, en un contexto de iglesia, ¿cómo se usa el don de lenguas? Cuando hay un intérprete. Pablo dice más adelante en esta misma carta que si no hay intérprete, la iglesia calla. Dice, si tú tienes don de lenguas, puedes orar tú en lo privado y usar las lenguas en lo privado, está bien. Pero en un contexto de iglesia, si no hay intérprete, no. Entonces dice, no prohíbe los dones, no prohíbe la profecía, no prohíbe el don de lenguas. Dice, tienen que usarse en orden. Si alguien habla lenguas, dice que hable 1, 2 o 3 y esto por turno y los demás escuchen. Y si no hay intérprete, entonces ya no. Y la profecía, pueden profetizar todos. Dice, y aprendan a profetizar y busquen la profecía. Dice, pero profeticen y los demás juzguen. Entonces la profecía nunca se debe recibir así de, pues es que lo dijo el profeta y es que Dios le dijo. Voy a juzgarlo, voy a examinarlo, voy a discernirlo. No es así de, es que dijo que Dios le dijo, hay que creerle. No. Hay muchas sectas que existen hoy en día porque Dios le dijo. Porque dicen que Dios me dijo. Entonces, toda secta nace de un Dios me dijo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y todas esas sectas están llenas de gente que no discierne a la luz de las Escrituras. Entonces, la interpretación de lenguas es un don que sigue vigente. Sí, yo creo que sigue vigente. Yo sí lo he visto. Hay gente que no lo ha visto nunca en su vida y que hay gente que vio hablar en lenguas a 300 personas al mismo tiempo, pero ni un solo intérprete. Eso está completamente prohibido. Esa iglesia se parece más a la iglesia de Corinto en el desorden. Pablo viene a poner orden. Entonces, ¿los dones siguen vigentes? Yo creo que sí. Hay mucha gente que dice, no, es que los dones ya cesaron. No hay un versículo que diga con claridad que los dones ya cesaron. El único que de repente citan es aquí más adelante en el capítulo 13 de esta misma carta, dice que los dones cesarán cuando venga lo perfecto. Entonces muchos dicen, es que lo perfecto es cuando se completó el canon. Bueno, dudo mucho que un corinto que está escuchando la carta de Pablo y le están diciendo eso, dudo que diga, seguro es cuando se complete el canon de la Biblia. Es una burrada. Entonces, no tenemos un argumento bíblico sólido para decir que los dones han cesado.
Los dones siguen vigentes porque siguen siendo necesarios y porque a veces se centran nada más en estos dones así de profecía, lenguas. No, tenemos muchos dones. Hablamos de administración, hablamos de servicio, hablamos de predicación, hablamos de evangelización, hablamos de todo ese tipo de cosas. Entonces, no es que ya hayan terminado, siguen vigentes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reitero, identificar el don que Dios me ha dado. Porque si Dios me ha dado un don, que seguro a los creyentes nos ha dado un don, tengo que saber cuál es y usarlo para beneficio de la iglesia, para la gloria de Cristo, para edificar la iglesia y para que Dios opere a través de mí en ese don. Entonces, no debemos saber, y Dios va a usarlo. Es que Dios, ¿cómo va a usar un don de servicio? Sí. Les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo empecé en la fe, y a la par iba un conocido, un amigo mío actualmente, a esa misma iglesia, pero él era así como dominguero y así de lejitos, ¿no? Y hubo un evento en el cual andaba yo sirviendo y haciendo, acarreando mesas, montando sillas, agarrando y organizando el comedor, porque se desmontó el auditorio y se montó un comedor para todo el evento. Entonces yo estaba así como coordinando varias cosas, andaba yo así como loco así, pero pues contento, feliz sirviendo, ¿no? Y él me dijo, yo me empecé a meter con Dios cuando te vi haciendo eso. Cuando te vi sirviendo así, yo me acerqué más a Dios y me metí con Dios. Y ahora actualmente él está muy entregado. Entonces, esa es una operación. Dios operó a través de ese servicio que dices, pero ¿cómo Dios se puede impactar por alguien que quizás recibe en la puerta? Vamos a pensar, no digo que sea un ministerio así, sino que alguien que recibe a alguien aquí, que tiene ese don de algo de Dios, que te transmite, que te abraza o te saluda y te transmite algo de Dios. ¿Cómo Dios puede usar eso? Sí, porque hay gente que tenía cierta necesidad y que de repente llega y siente eso y siente un abrazo, pero esa persona no lo relaciona como el abrazo del hermano, lo relaciona con un abrazo de Dios. Hay gente que ha dicho eso. Hay un satanista que acabo de ver un video hace poco, un fragmento, un satanista, fundador, creo que es una iglesia así satánica y todo, el cuate esos tatuados en la cara, así de, vaya, chulada, ¿no? Bueno, dice que una persona se le acercó, un cristiano se le acercó y esa persona sabiendo cómo era y todo, se le acercó y le dio un abrazo y sentí el amor de Dios. Nunca en mi vida había sentido algo semejante. El cuatro es cristiano, defensor del cristianismo. Entonces, a veces, y ya no vamos a entrar en eso por más adelante cuando habla de los miembros de la iglesia y de todo, y los que parecen más insignificantes son los más importantes, todo eso, léanlo con calma. Todo miembro de la iglesia tiene suma importancia dentro del cuerpo. Por eso es una relación de cuerpo. Somos miembros de un cuerpo. Entonces dice, después de la mano, dice, porque no soy ojo, ya no soy del cuerpo. No, o sea, cada parte del cuerpo es sí, tan importante y tan vital. O sea, si nosotros no tenemos una mano, no funcionamos igual, nunca. Entonces, todos, al ejercer nuestros dones, al ejercer ese ministerio, Dios va a operar, Dios se va a glorificar, Dios va a extender su reino. Entonces, a veces eso simple de recibir una persona, de saludar, de compartir un texto, de hacer algo, puede ser usado por Dios para operar y traer a una persona a Cristo. Eso es maravilloso. Entonces no es que solo los que tienen el don así como de enseñanza son los buenazos en eso. No, todos. O sea, porque todos somos parte del cuerpo. Entonces el caso es identificar el don para ser efectivo. Yo no voy a ser efectivo haciendo algo para lo cual Dios en el Espíritu no me dio ese diseño. Pero para lo que sí me dio, entonces voy a usarlo. Voy a usarlo bien. Tenemos aquí el contexto de los corintios. Ellos no usaban bien los dones, tenían un reverendo desorden y entonces era un caos. Entonces, ¿se puede tener los dones y ser inefectivo? Totalmente. Esta es la carta que es un ejemplo de ello.
Pero si nosotros usamos bien nuestros dones, podemos ser muy efectivos en el reino. Y eso nos sirve para edificarnos unos a otros. Y así vamos construyendo en piedras vivientes nuestra iglesia. De eso se trata. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Perfeccionar a los santos para el ministerio, es lo que dice Efesios 4. Dios estableció apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, etcétera. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Para eso es. Entonces nos vamos a edificar, por eso discipulamos, por eso hacemos ciertas cosas, para llenarnos de Dios, aprender de la palabra, poder comunicarnos, poder extender el reino, poder hacer la labor, porque como le he dicho otras veces, lo único, hermanos, de verdad, que vale la pena en esta vida es vivir para Dios, hacer tesoros en el cielo, como hemos visto en los estudios del viernes, ser tesoros en el cielo, porque lo demás no sirve. Entonces, que nuestra vida sea eso, o sea, nuestra vida sea para glorificar a Dios, para extender su reino, o sea, no, repito, no buscamos hacer una iglesia famosa, es que se la en Jalapa. No, vamos a extender, o sea, este material del discipulado, le ofrecí a un amigo pastor, si lo quieres, yo te lo doy, yo te lo imprimo, te lo doy gratis, los que necesites, le pongo el logo de tu iglesia. No, editado por Celaya, y mi nombre grande, ¿no? Sin letras. Esos son tontas, ¿eh? O sea, lo hacemos para edificar la iglesia. Entonces, así nosotros, cada quien, no ocultemos el talento. Quedémonos con eso. Ocultar el talento es muy peligroso. Dios va a pedir cuentas de lo que nos ha dado. Entonces aprendamos a edificar. Entonces, pregunta de reflexión: ¿estoy edificándolos con los dones que Dios me ha dado? ¿Ayudando a edificar la iglesia? ¿Sirviendo a otros? ¿O solo vengo a ser servido? Debemos recordar que Jesús mismo, el Hijo de Dios, el eterno, glorioso, todopoderoso, Rey de gloria, el único que es digno, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por expiación por todos nosotros. Entonces, nosotros, al ser adheridos a la iglesia, tenemos una función dentro del cuerpo. Tenemos que identificar cuál es nuestra función. ¿Qué es lo que pasa con un miembro del cuerpo que no hace una función? A veces se tiene que amputar. Entonces, ya Pablo dice a los Gálatas: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la fe por el Hijo de Dios que se dio a sí mismo por mí, ¿no? Entonces ya nuestra vida ya no nos pertenece. Fuimos comprados. Y si entendemos un poco eso, es justamente parte de lo que veíamos la semana pasada: ofrecer mis miembros a la justicia para servir al Señor. Dice: Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Dice: Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿se acuerdan? Eso me encanta de Pablo. Cuando Pablo es encontrado en el camino a Damasco, la luz cae, todo. Y Jesús dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice: ¿quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Se acuerdan qué le dice Pablo? ¿Qué le contesta Pablo después de eso? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Ve a casa de Simón. Después, Ananías: heme aquí, Señor. Ve a calle que se llama Derecha, y ahí, casa de Simón el Curtidor, vas a encontrar uno
que se llama Saulo. Aquí él ora. Está esperando que tú vayas para orar por él. Señor, pero yo he escuchado de este hombre, cómo ha perseguido a tu iglesia y tiene poder de los principales para apresar a tu pueblo. ¿Se acuerdan que le contesta el Señor? Ve, porque yo le enseñaré cuánto ha de padecer por mi nombre. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó durante las siguientes décadas? Pablo vivió padeciendo por el nombre de Cristo, lleno de gozo. Eso es algo, la vida de Pablo es espectacular, porque ese hombre que perseguía a los cristianos, de repente se vuelve uno de los mayores defensores en la historia del cristianismo. Y sufriendo, no tenemos registros de muchos, pero tenemos los registros del sufrimiento de él por causa de Cristo. Y dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dice, así mismo me daría, dice en otra carta, y aunque sea derramado en libación, en sacrificio. Entonces, nosotros debemos ver esas cosas. A veces vivimos mucho para nosotros mismos, limitando el tiempo de las cosas de Dios, ¿no? Así de, no, ya es mucho de esto, ya es mucho, pero a veces no es mucho de lo del mundo. O sea, es que hay reunión acá, y esto, y lo otro, y ahora esto, y ahora el otro, y ahora aquello, y ahora más acá, más acá, más acá. Sí. No es suficiente. En algún momento les comenté cuando íbamos a empezar a reunirnos acá, la razón por la que Selah empieza como una obra nueva es muy simple, y lo he dicho y lo voy a decir otra vez. Llegué a un punto, siempre he deseado que Jesús regrese. Siempre he dicho, ya quiero que venga, ya quiero que venga. Pero tuve una temporada que dije, no quiero que venga. No quiero que me encuentre así, cómodo, sin hacer nada, siendo un congregante, medio pasándola. Dije, yo no quiero que el Señor, porque no puedo decir que es una visión, pero me imaginé o me vi con el Señor en la entrada del reino y me vi entrando agachado. No podía alzar mi mirada al Señor, porque estaba lleno de vergüenza. Porque dije, pude haber dedicado mi vida a Cristo y la dediqué para las cosas terrenales. Y esa idea era terrible cuando entraba. Me llenaba de vergüenza. Porque un día Dios, estaba yo en mi sala, tranquilo, y Dios me dijo, así, de veras escuché así, estás muy cómodo. Y sabía lo que eso significaba. Dije, sí, Señor, estoy muy cómodo, perdóname. Porque muchos hombres están dando su vida por el Evangelio, muchos dieron su vida por el Evangelio para que llegara el Evangelio aquí, y yo estoy cómodo en mi sala, asistiendo los domingos a la iglesia y abriendo mi casa para un grupo y solo eso. Entonces, meditemos, hermanos. Creo que debemos quitarnos esos conceptos católicos de un cristianismo donde solo unos son el grupo élite que sirve a Dios y otros son los que reciben. La iglesia de Cristo se sirve mutuamente unos a otros. Bíblicamente no existe un miembro que no sirva a otros. No existe bíblicamente la parte de los miembros que vienen a ser servidos y los que vienen a servir.
No existe eso. Entonces debemos meditar profundamente en eso para que veamos dónde estamos, veamos qué estamos haciendo. No por una iglesia, no por mí, sino porque si el Señor dio su vida por nosotros, ¿qué es lo mínimo que nosotros podríamos hacer por Él? O en palabras del apóstol Pablo, nada más para terminar. Ay, ya se me perdió. Bueno, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si Cristo murió, por nosotros murió, por todos murió, para los que vivimos, no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió, resucitó por nosotros. Parafraseado. Padre, te damos gracias porque has derramado tu amor y tu gracia sobre nosotros. Gracias porque en Cristo nos has dado dones a todos nosotros. Ayúdanos a identificar lo que tú nos has dado, Señor, para ofrecerlo a ti y a otros, para edificar nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a no estar cómodos viviendo para nosotros mismos, para los deleites temporales. Ayúdanos a vivir para lo eterno. Ayúdanos a vivir haciendo tesoros en el cielo, Señor, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, donde los ladrones no pueden robar, y no hacer tesoros aquí en la tierra, donde el óxido, la polilla corrompen y los ladrones roban, Señor. Porque como dijiste tú, donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Ayúdanos a vivir para tu reino, para tu gloria, porque es lo único que vale la pena en esta vida. Yo sé que mucha gente va a decir que estamos locos, Señor. Y sí, sí es verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a mostrar esa locura al mundo para que algunos se salven, que podamos ser instrumento en tus manos para que algunos se salven, Señor. Que sea nuestro gozo siempre, Señor. Buscar llevar a la gente a ti, servirnos unos a otros en amor, considerando que ni tú mismo viniste a ser servido, Señor. El único que es digno de ser servido vino a servir y a dar su vida, Señor. Ayúdanos a nosotros a vivir de esa manera también, Señor. A vivir para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén.